Ay, querido Gustavo Galino, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Bueno, el que no anda tan bien es por estas horas el presidente argentino, Javier Milei, después de este escándalo que lo tiene como protagonista. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo podemos explicarlo de manera sencilla? Bueno, el resumen es la presencia del presidente en sus redes sociales promocionando una criptomoneda nueva, emergente, que, bueno, tuvo un comportamiento, podríamos llamar irregular, y que da lugar a un montón de sospechas sobre si se trata de una estafa, si se trata de una manipulación. Al principio se hablaba de un meme coin, después no. Y sobre todo tener en cuenta que, bueno, en este mercado donde suceden cosas de forma muy rápida y muy volátil, la presencia de un presidente promocionando un emprendimiento privado también tiene que ver con los ruidos que puede generar con la función pública. Entonces, estas derivaciones pueden ser desde un juicio político, que es lo más grave a lo que se está, enfrentando, pero también varias causas penales que ya están abiertas en Argentina, hasta con una designación de jueza para, poder hacer seguimiento a este tema, con lo cual es un tema grave, pero también vamos a tratar de explicar un poco por qué algo que es del mundo digital o del mundo de las criptomonedas se pudo volver en tan poco tiempo tan importante. Bien, para aquellos que no tienen ni idea de nada, contextualicemos un poco. Javier Milei tuitea o pone en X un mensaje que además lo deja fijado en su perfil, dándole para adelante o incentivando a esta criptomoneda. Sí, una criptomoneda que, como decía, es emergente, es nueva, que... Ahí vemos el mensaje. Ahí está, exactamente. Ahí básicamente lo que está planteando es un poco el carácter del proyecto. Se lo plantea de un punto de vista serio. Ahí también muchos especulaban sobre, porque ¿qué pasa? Sobre todo en enero y en los últimos meses del año pasado ha habido muchos rumores sobre que se venía la meme coin, que sería como esa moneda digital que es en base a una personalidad o a un meme de internet, que no es tan seria, ¿no? Entonces, como había mucha especulación sobre eso, cuando sale Milei y plantea este proyecto, pero lo plantea de una forma seria, con un fin incluso de poder incentivar al sector privado en las pequeñas empresas, ahí se generó también mucha confusión. De hecho, ese mensaje que se lanza en la tarde del viernes, en las primeras 3 o 4 horas, generó muchísimo desconcierto y había hasta incluso bastantes personas convencidas de que se trataba hasta de un hackeo, ¿no? O sea, se habló y se especuló mucho sobre eso, porque no se podía creer que el presidente estuviera tuiteando sobre una moneda que se había creado hacía minutos apenas y que tenía un respaldo nulo, y que incluso hasta si uno entraba y buscaba un poco más, indagaba un poco más sobre el proyecto, no tenía ningún tipo de base sólida, no solamente desde el punto de vista económico o de las criptomonedas, sino incluso hasta el punto de vista técnico. Entonces, eso también generó mucha confusión, mucho sobre si en realidad esto se trataba de algún tipo de broma y demás. Con el correr de las horas se empezó a notar, no solamente porque la cripto se empezó a valorizar muy rápido, sino también varios expertos empezaron a darse cuenta de que en esta maniobra ya había desde el vamos una manipulación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que cuando vos lanzás una criptomoneda, en este caso con este token, hay... ¿Qué es el token? Bueno, básicamente el token es la moneda en sí, o sea, es como la unidad física, mejor dicho, digital, que vos podés... identificar para después poder hacer algún tipo de transacción con ella, ya sea invertir en ella o llevarla a un tipo de billetera o demás para poder operarla, básicamente. Entonces, eso que veían ahí en ese mensaje, que estaba con ese código, es la operabilidad que tiene esa cripto, y lo que pasa es que, obviamente, quienes ya tienen información sobre el lanzamiento de esa cripto y saben que va a venir ese mensaje, en esos, minutos, segundos previos. Exacto, ya pueden inyectar o ya pueden hacer algún tipo de manipulación. Y lo que sucedió con esta cripto fue que básicamente, a diferencia de otras cripto o de las meme coin, que son en principio las que mucha gente, involucraba, fue una cripto que estuvo en manos de apenas 5 o 6 billeteras digitales, con lo cual eso lo que quiere decir es que el poder de llevarla para un lado o para otro la cripto, en cuanto a valoración, en cuanto incluso a liquidez, estaba en manos de muy pocas personas. Entonces, o sea, muy pocas personas que tenían la información de que ese mensaje se iba a dar aparentemente, que en cuestión de segundos pusieron mucho dinero. Exacto, o mucho dinero, o ya tenían como ese manejo posible. Entonces, porque aparte, perdón, no era que cualquiera podía acceder de forma muy fácil a poner dinero, había que seguir un montón de pasos en los cuales uno tenía que estar interiorizado en el tema. Sí, y ahí también aparecieron algunos, como siempre se habla, ¿no? Estos influencers o gente que está vinculada al gobierno o a Milei mismo, incluso está explicándole a la gente o a ciertos grupos de personas cómo podían hacer para rápidamente invertir. Entonces, esto fue algo de 5 o 6 horas, ¿no? En todo ese periodo se fue dando esto que estamos hablando, y la valoración se fue a los cielos. ¿Y qué pasó? Y bueno, lo que pasó fue básicamente lo que pasa cuando estas cripto se valorizan muy rápido, más de 4.500 millones en valoración, pero no reales en liquidez. En esas pocas horas se hizo un retiro de lo que se podría decir como el dinero que había atrás de esto, y eso hizo que, por supuesto, en ese periodo de tiempo la moneda volviera a caer y se desplome rápidamente. Entonces, ahí empezó a aparecer
la consecuencia negativa, que es que muchas personas empezaron a decir, bueno, estamos frente a una estafa. ¿Cuánta gente realmente se tiene idea que ha perdido, que puso plata en buena fe y termina siendo No está estafado? todavía del todo claro. Porque vi muchos números diferentes. Exacto, hay muchos números diferentes. De lo que sí se habla, y de hecho incluso los impulsores de esta cripto lo han mencionado directamente, es que el valor o la liquidez económica es de en el entorno de unos 100 millones de dólares. Eso es lo que habría que devolverle, digamos, a la cripto para que quienes habían invertido puedan de alguna manera recuperar o no eso que habían invertido. Ese es el valor neto del que se está hablando. Después, ¿cuánta gente está involucrada ahí? Hay bastantes. En torno de 40.000 personas. Se habla de eso. Hay que ver si en ese tiempo tan breve tanta gente pudo ingresar y pudo formar parte. Hay también bastante escepticismo en torno a ese número, pero la realidad es que las consecuencias, como decía, fueron importantes por esto mismo, porque si en tan poco tiempo se pudo hacer esta maniobra, se pudo recaudar tanto dinero y después se retiraron esos fondos, enseguida... ¿Alguien tenía información? No, eso seguro, pero también ahí empiezan a estar estos grises de, bueno, esto en realidad es legal, no es legal, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Entonces mucha gente también que no tiene mucha idea de cómo funciona el mundo de las cripto empezó a hablar de estafa, de fraude y de hecho por eso también están estas instancias legales que ya se están abriendo, ¿no? De hecho el presidente borra el tuit, saca un comunicado diciendo no estaba al tanto de los pormenores Sí. y dice que no tenía vínculo con la empresa. Sí, y eso también marca un mojón importante porque en esas horas lo que estaba pasando era mucha presión, muchas llamadas al gobierno, a los distintos funcionarios, tratando de decir, bueno, que dé explicaciones, que se trate de un poco de aclarar esta situación, de qué se está tratando, qué tipo de criptomoneda estamos hablando. Y en esa retractación, porque de hecho si uno mira el mensaje y lo tenemos en pantalla, Milei obviamente con su estilo confrontativo termina atacando después a sus rivales o a sus adversarios, pero admite un cierto margen de error al decir que no estaba interiorizado. Yo creo que ahí hay un poco también de hacer un mea culpa muy particular, por supuesto, pero está. Entonces, en esa retractación también empiezan a aparecer, bueno, entonces si se retracta es porque acá hubo una maniobra, ¿no? Se empieza como también a poner un poco más en claridad que ya no solamente el manejo de las cripto y el mundo de las cripto es así, y bueno, y si no sabe, mala suerte, y no, sino es que hay una responsabilidad. No, bueno, es un presidente. Por la investidura, por la función pública, ¿no? Entonces ahí es donde el tema realmente escala y está hoy en el lugar donde está, que es no solamente un escándalo a nivel internacional, sino que también marca un poco, bueno, lo que está pasando con el mundo en general, con la influencia, ¿no? Que pueda haber o no de determinados dirigentes que por el simple hecho de poner un posteo en sus redes sociales y promocionar algo tan concreto como una cripto, pueden hacer, ¿no? Que no solamente se dé todo un movimiento de mercado en ese sentido, sino que también eso, bueno, tenga una repercusión en el mundo real y político como en este caso. Sí, bueno, cuesta creer que un presidente además economista y demás no esté al tanto, no entienda el poder que tiene, ¿no? Su palabra y un tuit, como un posteo. Pero bueno, hay que ver ahí qué pasa. Y además, también el otro tema que se está investigando es, bueno, ¿qué vínculo realmente? Más allá de que él se desvincula de la empresa que operó esto, salió el CEO de la empresa, ¿no? Hayden Davis, que es una persona bastante joven y está en estas horas, ha salido varias veces en distintos videos aclarar, no solamente aclarar, sino también a criticar al gobierno por haber sido un poco el que según ellos, el que se desvinculó y al desvincularse eso generaría el desplome. Hay versiones contradictorias de cómo esto sucedió realmente y esto también va a traer, por supuesto, digamos, algunas consecuencias, porque de alguna manera es un gobierno nacional que se está involucrando con una empresa privada, que eso puede suceder, por supuesto, pero bajo qué premisas, ¿no? En este caso, con el manejo de las criptomonedas. Esto generó que mucha gente hablara de cripto, cuando es un tema que había perdido un poquito de interés, sobre todo por lo de la IA en los últimos meses, pero sí es un tema muy, muy importante y muy relevante porque esta industria está creciendo y este mundo está creciendo y lo estamos viendo claramente en ejemplos como este. Bueno, seguiremos de cerca viendo qué pasa con la cripto, con Milei, con las denuncias a nivel político y demás. Gracias, Gustavo, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Gracias. Compañeros, sigan ustedes por ahí. Muy bien.